Cuando Lucía fue expulsada de su hogar con su madre anciana en plena noche, pensó que había tocado fondo. Sin dinero, sin ayuda y con el frío clavándose en los huesos, no imaginaba que ese desalojo forzado las conduciría a un lugar olvidado, donde un descubrimiento inesperado cambiaría sus vidas para siempre, y revelaría un secreto que alguien había intentado enterrar durante décadas. Lucía apretaba con fuerza la maleta desgastada mientras caminaba lentamente por la acera agrietada. A su lado, su madre Carmen avanzaba con pasos inseguros, apoyándose en un bastón viejo que parecía tan cansado como ella. La noche había caído rápido, y el aire frío se filtraba entre sus ropas finas, recordándoles que ya no tenían un lugar al que regresar. El propietario no había escuchado explicaciones ni súplicas. Solo había señalado la puerta y pronunciado una sola palabra: fuera. Lucía sentía una mezcla de rabia y vergüenza. Había trabajado limpiando casas, aceptando turnos dobles, sacrificando horas de sueño para pagar el alquiler y los medicamentos de su madre. Aún así, nunca era suficiente. Las facturas se acumulaban, y la pobreza parecía un pozo sin fondo del que no podía salir. Mientras caminaban, Carmen guardaba silencio, pero su respiración entrecortada delataba el cansancio y el dolor que intentaba ocultar. Sin saber a dónde ir, Lucía recordó una vieja casa abandonada a las afueras del pueblo. Había pertenecido a una familia rica que desapareció años atrás, dejando la propiedad en ruinas. Nadie se acercaba a ese lugar, decían que estaba maldito o que guardaba recuerdos oscuros. Lucía nunca había creído en esas historias, pero esa noche, sin alternativas, decidió arriesgarse. Mejor un techo roto que dormir en la calle. El camino hacia la casa era largo y silencioso. Las farolas se volvieron escasas, y los sonidos del pueblo desaparecieron poco a poco. Solo se escuchaban sus pasos y el viento moviendo las ramas de los árboles. Carmen levantó la mirada y observó la silueta de la casa a lo lejos, recortada contra la luna. «Ese lugar, no me gusta», murmuró. Lucía apretó los labios, intentando sonar tranquila. «Solo será por esta noche, mamá. Mañana buscaremos ayuda». La puerta de la casa estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así a propósito. Lucía empujó con cuidado y un chirrido agudo rompió el silencio. El interior estaba cubierto de polvo, muebles viejos y telas de araña. El aire olía a humedad y abandono. A pesar del estado del lugar, ofrecía algo que no tenían desde hacía horas: refugio. Ayudó a su madre a sentarse en una silla vieja y comenzó a limpiar un poco el suelo para que pudieran descansar. Mientras acomodaban sus pocas pertenencias, Lucía notó algo extraño. Bajo una alfombra rota asomaba una pequeña trampilla de madera. No parecía parte del diseño original de la casa. La curiosidad la invadió, pero decidió ignorarla por el momento. Carmen, sin embargo, no dejaba de mirar hacia ese rincón. «Ese suelo, se siente hueco», dijo en voz baja. Lucía intentó sonreír, pero un escalofrío recorrió su espalda. Esa noche, el sueño no llegó fácilmente. Cada ruido parecía amplificado. El crujir de la madera, el silbido del viento, un golpe lejano que no podían identificar. En medio de la oscuridad, Lucía escuchó un sonido distinto, casi imperceptible. Parecía venir del suelo, como un golpeteo suave, rítmico. Se levantó con cuidado y se acercó a la alfombra. El sonido se detuvo de repente, dejando un silencio inquietante. Al amanecer, con la luz filtrándose por las ventanas rotas, Lucía decidió investigar. Levantó la alfombra y encontró la trampilla cubierta de polvo. Carmen observaba desde la silla, con una expresión de inquietud y curiosidad. Lucía tiró del pequeño anillo metálico, y la madera cedió con dificultad, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. Un aire frío y denso subió desde abajo, trayendo consigo un olor antiguo, como de metal y tierra húmeda. Lucía dudó. Algo en su interior le decía que no bajara, que cerrara la trampilla y olvidara lo que había visto. Pero otra parte, más fuerte, la empujaba a seguir. Tomó una linterna vieja de su bolso y comenzó a descender. Cada escalón crujía bajo su peso. Al llegar abajo, la luz reveló un pequeño cuarto subterráneo.
En las paredes había cajas de madera, estantes oxidados y algo que brillaba débilmente en un rincón. Se acercó con cautela y su respiración se detuvo. Había cofres, documentos antiguos y paquetes envueltos con cuidado. Al abrir uno de ellos, Lucía encontró fajos de billetes viejos, pero auténticos. Sus manos comenzaron a temblar. No podía creerlo. Siguió revisando y descubrió joyas, monedas y papeles con nombres y fechas. Todo parecía oculto deliberadamente, como si alguien hubiera querido borrar su rastro. Carmen bajó lentamente las escaleras, apoyándose en la barandilla. Al ver lo que había allí, se llevó la mano al pecho. Este lugar no es solo una casa abandonada, susurró. Lucía sentía el corazón latir con fuerza. Aquello podía sacarlas de la miseria, cambiar su destino. Pero algo no encajaba. ¿Por qué nadie había reclamado ese tesoro? ¿Por qué estaba oculto bajo una casa olvidada? Mientras examinaban los documentos, Lucía encontró un nombre repetido una y otra vez, acompañado de notas y símbolos extraños. No entendía su significado, pero sentía que aquel hallazgo no era una simple casualidad. Algo oscuro y peligroso parecía envolver la historia de ese lugar. La pobreza las había llevado allí, pero ahora estaban frente a un misterio que podía cambiarlo todo, o destruirlas. Lucía cerró el cofre lentamente, consciente de que habían cruzado un límite invisible. Lo que habían encontrado no solo prometía una nueva vida, sino también preguntas que exigían respuestas. Y sin saberlo aún, ese descubrimiento las pondría en el centro de una historia mucho más grande y peligrosa de lo que jamás imaginaron. Lucía pasó el resto de la mañana revisando cuidadosamente cada caja del sótano. Cuanto más observaba, más evidente se volvía que aquello no era un simple escondite improvisado. Todo estaba organizado con precisión, los documentos estaban ordenados por fechas, los cofres numerados, las joyas envueltas con telas finas ya amarillentas por el tiempo. Alguien había planeado ese ocultamiento con cuidado y con miedo. Mucho miedo. Carmen se sentó en un viejo banco de madera, respirando con dificultad. Sus manos temblaban mientras sostenía uno de los papeles. Estos nombres, murmuró, algunos me resultan familiares. Lucía la miró sorprendida. Su madre había vivido toda su vida en ese pueblo, conocía historias que nunca aparecieron en los periódicos. Carmen cerró los ojos por un momento y tragó saliva. Hace muchos años, cuando yo era joven, hubo gente que desapareció. Familias enteras. Dijeron que se habían ido, pero nadie volvió a saber de ellas. Un silencio pesado se instaló entre ambas. Lucía sintió un nudo en el estómago. Si ese tesoro pertenecía a personas desaparecidas, entonces alguien no querría que saliera a la luz. Subieron nuevamente al interior de la casa y cerraron la trampilla con cuidado, como si el simple acto de ocultarla pudiera protegerlas de lo que acababan de descubrir. Durante el día, Lucía salió a buscar comida y algo de ayuda. Caminó por el pueblo con la sensación constante de ser observada. Cada persona que cruzaba su mirada parecía detenerse un segundo más de lo normal. En la tienda, el dependiente le preguntó con voz tensa si se había mudado recientemente. Ella respondió con evasivas y salió rápidamente. El aire se sentía más pesado que de costumbre. Al regresar a la casa, encontró a Carmen inquieta. Alguien estuvo aquí, dijo en voz baja. La puerta seguía cerrada, pero una silla había sido movida y una ventana estaba entreabierta. Lucía recorrió la casa con el corazón acelerado. No faltaba nada, pero la sensación de invasión era clara. No estaban solas en ese secreto. Esa noche, mientras intentaban dormir, escucharon un coche detenerse cerca de la casa. Las luces se filtraron por las grietas de las ventanas. Lucía contuvo la respiración y tomó la mano de su madre. Pasos crujieron sobre la grava. Alguien rodeó la casa lentamente, como inspeccionándola. Luego, silencio. El coche se marchó, pero el miedo quedó suspendido en el aire. A la mañana siguiente, Lucía decidió revisar nuevamente los documentos. Encontró una carpeta distinta, más gruesa.
Dentro había cartas, informes financieros y una escritura antigua de la propiedad. El nombre del dueño original aparecía una y otra vez, junto a menciones de negocios turbios y transferencias ocultas. Todo apuntaba a una red de corrupción que había funcionado durante años, protegida por el silencio y el miedo. Carmen recordó entonces un detalle clave. El hombre que vivía aquí, decían que ayudaba a la gente pobre, que ofrecía trabajo y refugio. Pero quienes entraban en su círculo, cambiaban. Algunos se volvían ricos de la noche a la mañana. Otros simplemente desaparecían. Lucía sintió un escalofrío. El tesoro no era un regalo del destino, era el resultado de algo siniestro. Ese mismo día, un golpe seco resonó en la puerta. Lucía se sobresaltó. Al abrir, encontró a un hombre bien vestido, con una sonrisa fría. Dijo ser un representante del municipio, interesado en la propiedad. Sus ojos recorrieron el interior con demasiada atención. Este lugar no es seguro para vivir, comentó. Sería mejor que se marcharan. Lucía respondió con firmeza, pero cuando el hombre se fue, supo que el tiempo se les estaba acabando. Alguien sabía que estaban allí. Alguien sospechaba que habían encontrado algo que no les pertenecía, o que nunca debió ser encontrado. Esa noche, Lucía tomó una decisión. No huirían. Si ese dinero y esos documentos existían, era porque alguien había querido esconder la verdad. Y ahora, esa verdad estaba en sus manos. Pero no sabía aún cuán alto sería el precio por revelarla. Lucía no durmió esa noche. Permaneció sentada junto a la ventana, observando la oscuridad del exterior, escuchando cada crujido como si fuera una advertencia. La visita del hombre del municipio había cambiado algo en el aire. Ya no era solo una casa abandonada, era un punto vigilado. Y ellas estaban en el centro. Al amanecer, decidió salir temprano antes de que alguien más apareciera. Dejó a Carmen descansando y se dirigió a la biblioteca pública, uno de los pocos lugares donde aún podía investigar sin levantar sospechas. Revisó archivos antiguos, periódicos amarillentos, registros que nadie había tocado en años. Poco a poco, los nombres de los documentos del sótano comenzaron a encajar con titulares olvidados, empresas cerradas repentinamente, herencias nunca reclamadas, accidentes extraños que habían sido clasificados como simples desgracias. Había un patrón claro. Personas pobres aceptaban ayuda, firmaban papeles que no comprendían del todo, y luego sus bienes pasaban a manos de terceros. El dinero desaparecía. Las personas también. Lucía sintió náuseas al darse cuenta de que aquel tesoro no era solo riqueza acumulada, sino evidencia de vidas destruidas. Mientras tomaba notas, notó a un hombre sentado al fondo de la biblioteca, fingiendo leer el mismo periódico desde hacía demasiado tiempo. Cuando sus miradas se cruzaron, él bajó la vista con rapidez. Lucía cerró el cuaderno y salió sin mirar atrás. De regreso a la casa, encontró a Carmen alterada. Volvieron, dijo. 2 hombres. No entraron, pero rodearon el lugar. Lucía la abrazó con fuerza. Ya no había dudas, las estaban presionando para que se fueran. Pero marcharse significaba dejar todo atrás, permitir que la verdad volviera a enterrarse. Esa tarde, Lucía bajó nuevamente al sótano. Esta vez con más calma, con más atención. Descubrió un compartimento oculto detrás de una estantería. Dentro había una grabadora antigua y varias cintas. Al reproducir una de ellas, una voz masculina llenó el cuarto. Era calmada, casi amable, pero lo que decía helaba la sangre. Hablaba de acuerdos, de sacrificios necesarios, de cómo la gente no entendería ciertas decisiones. Era una confesión velada, grabada por alguien que sabía que algún día sería descubierta. Carmen escuchó en silencio. Cuando la grabación terminó, cerró los ojos. Ese hombre, dijo con voz quebrada, no era solo un estafador. Era alguien protegido. Por políticos, por empresarios. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Lucía comprendió entonces el verdadero peligro. No se trataba solo de un tesoro oculto, sino de una red que aún podía estar viva.
Si hacían pública esa información, no solo se arriesgaban a perder el dinero, sino la vida. Esa noche, el sonido de un motor las despertó. Un coche se detuvo frente a la casa, seguido de otro. Voces apagadas se filtraron por las paredes. Golpes secos en la puerta. Sabemos que están ahí, dijo una voz firme. Tienen algo que no les pertenece. Lucía apagó las luces y tomó la mano de su madre. El miedo era tan intenso que le costaba respirar. Los golpes se intensificaron. Una ventana se rompió. Carmen susurró una oración. En ese momento, Lucía recordó los documentos, las cintas, todo lo que habían descubierto. Si salían, perderían todo. Si se quedaban, tal vez no sobrevivirían. Entonces ocurrió algo inesperado. Sirenas a lo lejos. Los hombres se detuvieron, maldijeron en voz baja y se marcharon rápidamente. El silencio volvió, pero esta vez no trajo alivio. Solo confirmó que estaban en una carrera contra el tiempo. Al amanecer, Lucía tomó una decisión definitiva. No podían enfrentarse solas a aquello. Empacó copias de los documentos, escondió las cintas en lugares distintos y dejó instrucciones escritas por si algo les ocurría. El miedo seguía allí, pero ahora estaba acompañado por una determinación firme. La pobreza las había llevado a esa casa. El misterio las había atrapado. Pero la verdad exigía ser revelada, sin importar las consecuencias. Lucía y Carmen abandonaron la casa antes del amanecer. El cielo aún estaba oscuro, y una niebla espesa cubría el camino como si intentara ocultarlas. No llevaron mucho, solo una mochila con copias de los documentos, algo de ropa y la grabadora envuelta en una manta. La casa quedó atrás, silenciosa, observándolas como un testigo mudo de todo lo que habían descubierto. Caminaron durante casi una hora hasta llegar a la carretera principal. Allí, Lucía levantó la mano y logró detener un autobús viejo que se dirigía a la ciudad cercana. Durante el trayecto, nadie habló. Carmen mantenía la mirada fija en la ventana, mientras Lucía repasaba mentalmente cada decisión tomada. Sabía que huir no significaba rendirse, sino ganar tiempo. Al llegar a la ciudad, se dirigieron a la casa de Mateo, un antiguo periodista que Lucía había conocido años atrás cuando limpiaba oficinas en un periódico local. Él había sido despedido tras intentar publicar una investigación incómoda. Si alguien podía entender lo que tenían entre manos, era él. Mateo abrió la puerta con sorpresa. Al ver el estado de ambas, no hizo preguntas innecesarias. Las dejó pasar y cerró con llave. Mientras Lucía le explicaba todo, el rostro de Mateo pasó de incredulidad a preocupación profunda. Cuando escuchó la grabación, se quedó en silencio durante varios segundos. Esto es enorme, dijo finalmente. Y también muy peligroso. Mateo les explicó que muchas de las personas mencionadas en los documentos seguían teniendo influencia. Algunos ocupaban cargos importantes, otros financiaban campañas, empresas y medios. Publicar esa información sin protección sería un suicidio. Pero también les dijo algo que Lucía no esperaba: no estaban solas. Había otros periodistas, abogados y activistas que llevaban años intentando destapar esa red sin pruebas concretas. Y ahora, esas pruebas existían. Durante los días siguientes, se movieron entre casas prestadas, evitando rutinas, cambiando de ubicación constantemente. Carmen estaba agotada, pero se negaba a rendirse. He vivido demasiado tiempo con miedo, dijo una noche. Si esto sirve para que otros no sufran lo que sufrimos, vale la pena. Mientras tanto, las amenazas comenzaron a llegar. Llamadas silenciosas, mensajes sin remitente, advertencias veladas. Mateo recibió una visita amistosa de un viejo contacto que le aconsejó abandonar el caso. Lucía comprendió que el cerco se cerraba. Una noche, mientras revisaban los documentos una vez más, Lucía encontró algo que habían pasado por alto: una transferencia reciente, fechada apenas semanas atrás, vinculada a una de las empresas mencionadas en las grabaciones. Eso significaba que la red seguía activa. No era solo una historia del pasado, era un crimen en curso.
Mateo decidió que ya no podían esperar más. Preparó un dossier y lo envió de forma segura a varios medios internacionales y organizaciones independientes. Si algo nos pasa, dijo con gravedad, esto saldrá a la luz. Esa misma madrugada, alguien intentó entrar en el apartamento donde se escondían. Golpes fuertes, pasos apresurados, una puerta forzada. Lograron escapar por una salida trasera gracias a una advertencia previa. Corrieron por calles oscuras, con el corazón a punto de estallar, hasta perderse entre la multitud nocturna. Lucía comprendió entonces que ya no había marcha atrás. Habían cruzado un punto sin retorno. Pero también sintió algo nuevo, esperanza. Por primera vez en años, no se sentía invisible. Días después, la noticia estalló. Un medio extranjero publicó parte de la investigación. Nombres, pruebas, grabaciones. La reacción fue inmediata. Investigaciones oficiales se abrieron. Algunos implicados negaron todo, otros desaparecieron de la escena pública. El silencio que había protegido la red durante décadas comenzó a resquebrajarse. Lucía y Carmen observaron las noticias desde un pequeño cuarto alquilado. No celebraron. Sabían que aún no había terminado. Pero algo había cambiado. El miedo ya no las paralizaba. Habían transformado su desesperación en fuerza. La casa abandonada, el tesoro, el desalojo. Todo había sido el inicio de un camino que jamás imaginaron recorrer. Y aunque el peligro seguía presente, la verdad ya no podía ser enterrada otra vez. El silencio que siguió a las detenciones fue distinto a cualquier otro que Lucía hubiera conocido. No era alivio completo, pero tampoco miedo puro. Era una pausa incómoda, como el instante antes de que algo termine de caer. Durante semanas, ella y Carmen permanecieron en un pequeño apartamento facilitado por una organización de apoyo a testigos. Nadie les dio detalles, solo instrucciones claras, no rutinas, no contactos innecesarios, no confianza absoluta. Carmen empeoró de salud. Los médicos dijeron que el estrés acumulado había acelerado su desgaste, pero también notaron algo sorprendente, su ánimo estaba más fuerte que nunca. He vivido 80 años viendo injusticias, le dijo una noche a Lucía. Si este es el final de mi camino, al menos sé que no me quedé callada. Lucía se aferró a esas palabras cuando, días después, recibió una llamada inesperada. Era el abogado. La caja de seguridad había sido abierta oficialmente. Su contenido confirmó todo lo dicho en el diario, contratos originales, grabaciones adicionales y una lista de nombres aún más extensa. Personas que hasta entonces habían permanecido intocables. La noticia sacudió al país. Lo que comenzó como un caso aislado se transformó en un escándalo nacional. Comisiones especiales, renuncias, juicios públicos. El nombre del antiguo dueño de la casa ya no era un rumor, era el centro de una red que había devorado vidas enteras. Lucía observaba las transmisiones desde la habitación de Carmen, quien dormía la mayor parte del tiempo. A veces despertaba y preguntaba si todo seguía en pie. Lucía sentía siempre, aunque el cansancio la vencía. Había días en que dudaba si todo aquel dolor había valido la pena. Una madrugada, Carmen la llamó con un hilo de voz. Lucía se acercó de inmediato. Su madre la miró con una calma profunda. Prométeme algo, dijo. No vuelvas a sentir vergüenza por ser pobre. La vergüenza siempre fue de ellos. Lucía no pudo contener las lágrimas. Asintió sin poder hablar. Carmen falleció al amanecer. El dolor fue silencioso, devastador. No hubo grandes ceremonias, solo unas pocas personas y una despedida sencilla. Lucía sintió que una parte de ella se quebraba, pero otra, inesperadamente, se fortalecía. Sabía que su madre no había sobrevivido en vano. Meses después, el juicio concluyó. Condenas históricas. Fondos recuperados. Programas de compensación para las víctimas. Lucía fue llamada a declarar, pero su testimonio no fue de sufrimiento, sino de verdad. Habló con voz firme, sin rencor, sin miedo. Cuando salió del tribunal, el aire le pareció más liviano.
Con el dinero que recibió legalmente, Lucía no compró lujos. Abrió un pequeño centro comunitario en el mismo pueblo donde todo comenzó. Un lugar para asesoría legal, apoyo a ancianos y madres solteras. Nadie lo anunció con grandes carteles. Simplemente apareció, como una promesa cumplida. A veces, Lucía pasaba frente a la vieja casa abandonada. Permanecía cerrada, acordonada, convertida en símbolo de algo que ya no podía repetirse. No sentía terror al verla. Solo respeto. Allí había tocado fondo, y allí había comenzado todo. En las noches tranquilas, Lucía pensaba en su madre. En el frío, en la expulsión, en la pobreza que las empujó hacia el misterio. Comprendió que no fue suerte lo que la salvó, sino la decisión de no callar, de no huir cuando la verdad exigía ser vista. El mundo no se volvió justo de repente. Pero para Lucía, algo esencial había cambiado. Ya no caminaba encorvada. Ya no se sentía invisible. Había perdido mucho, pero había ganado algo que nadie podría quitarle jamás. La certeza de que incluso desde la miseria más profunda, una voz puede cambiarlo todo.